Yo trabajaba en la empresa de mi madre. Un día, el gerente me dijo, la hija de la presidenta quiere que te despidan. Me congelé por un segundo. Espera, entonces, ¿quién soy yo? Toda la oficina se quedó en silencio al instante. La atmósfera en el departamento de datos del corporativo Vargas a las 3 de la tarde solía estar ahogada por el rítmico sonido de los teclados y el roce de los expedientes. Hoy, esa tranquilidad diaria fue destrozada por un golpe áspero y penetrante. Una delgada carpeta manila fue arrojada violentamente sobre mi escritorio. Levanté la vista. Frente a mí estaba Tomás, un gerente de nivel medio, pero que se comportaba con la arrogancia de un director general. Llevaba un traje gris hecho a la medida y una corbata de seda mal anudada, en un pobre intento por lucir como un don Juan. La mirada en sus ojos denotaba un desprecio indisimulado. Empaca tus cosas. Recursos Humanos enviará el aviso oficial de despido esta tarde. Ni te molestes en venir mañana. La voz de Tomás resonó con claridad, lo suficientemente fuerte para que la docena de empleados en la sala lo escuchara. Ojos curiosos se dirigieron de inmediato hacia mi rincón de la oficina. Ahí estaba yo, una becaria menuda y delgada, enterrada tras pilas de archivos desorganizados. Algunos me lanzaron miradas de lástima, mientras que otros sonreían con burla. En el despiadado mundo corporativo de México, ver cómo tiran a un don nadie por la ventana es un entretenimiento gratuito que todos disfrutan. Levanté la mano, me ajusté los lentes gruesos de armazón negro en el puente de la nariz y leí por encima el papel que daba por terminadas mis prácticas profesionales. ¿Y el motivo es? Pregunté con calma, sin que mi voz traicionara el pánico que él tanto esperaba ver. Tomás soltó una risa burlona, inclinando su pesada complexión hacia adelante y plantando ambas manos firmemente sobre mi escritorio. ¿El motivo? Incompetencia grave, desempeño deficiente y dañar severamente la imagen y eficiencia de este corporativo. ¿Crees que el corporativo Vargas es una beneficencia que dirige un refugio para vagabundos inútiles? Hizo una pausa, bajando la voz a un tono amenazante. Seré directo contigo. Esta es una orden directa de Mía, la hija de la presidenta. Vio tu reporte ayer y le pareció una absoluta atrocidad. Que una basura como tú se haya colado en nuestro programa de becarios probablemente les costó a tus padres provincianos una fortuna en sobornos. Ahora, empaca tus cosas y lárgate antes de que haga que seguridad te arrastre a la calle. Al escuchar el nombre de Mía, no pude evitar soltar una carcajada. La ligera risa sonó increíblemente fuera de lugar en la tensa sala. Mía, la hija biológica del primer matrimonio del profesor Santillán, que acababa de regresar de años de fiesta en Europa después de que él se casara con mi madre. Era una niña malcriada y delirante cuyos únicos talentos eran quemar dinero y desfilar afirmando falsamente ser la heredera del Imperio Vargas. Tomás frunció el ceño, con el rostro enrojecido de ira por mi actitud indiferente. Extendió la mano, intentando arrancarme el gafete corporativo del cuello. ¿De qué te ríes? De verdad no tienes idea de nada, ¿verdad? Quítate el gafete y lárgate al diablo. Le aparté la mano de un manotazo. El movimiento fue ligero pero decisivo, con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder medio paso. Lentamente, me quité los gruesos lentes de armazón negro y los coloqué con cuidado sobre el escritorio. Estos lentes habían sido mi camuflaje durante los últimos 3 meses, ocultando una mirada fría y afilada, y un rostro que mi madre había mantenido deliberadamente alejado de los medios y las revistas de sociales para proteger mi privacidad. Sin los cristales, mi visión y mi actitud se volvieron afiladas como navajas. Dices que soy incompetente y una vergüenza para el corporativo. También afirmas que esta es una orden de la hija de la presidenta, repetí sus palabras metódicamente, clavando mi mirada en las pupilas vacilantes de Tomás. Entonces, dejemos que le pregunte directamente a la presidenta a ver si está enterada de que su corporativo ha cambiado repentinamente de dueño. Tomás estalló en carcajadas. Se giró hacia los empleados que observaban el drama sin aliento y se burló de mí en voz alta. ¿Escucharon lo que acaba de decir esta loca? Preguntarle directamente a la presidenta. ¿Quién te crees que eres? Una becaria don nadie exigiendo llamar a la presidenta Vargas. Incluso los directores de división tienen que agendar una cita con un mes de anticipación para verla. Que te despidan literalmente te ha vuelto loca. Ignoré sus insultos.
Metí la mano en el bolsillo y saqué un teléfono inteligente viejo y con la pantalla estrellada. Esto también era parte de mi farsa de 30 días como una don nadie en apuros. Lo desbloqueé, moviendo los dedos rápidamente para acceder a una aplicación encriptada de alta clasificación, completamente independiente de las redes celulares estándar. Toqué el único contacto guardado en el directorio. El nombre decía mamá. La videollamada se inició. Un tono de marcado lento resonó. Toda la oficina estaba en un silencio sepulcral. Mi aterradora compostura hizo que la sonrisa burlona se congelara en los labios de Tomás. Empezó a sentir que algo andaba terriblemente mal, pero su orgullo le impidió retroceder. La pantalla parpadeó y la llamada se conectó. Apareció la imagen de una mujer de casi 60 años. Su rostro irradiaba una autoridad absoluta, enmarcado por ojos penetrantes y un elegante peinado perfectamente estilizado. Estaba sentada dentro de una lujosa oficina revestida de caoba. El familiar horizonte de Santa Fe en la Ciudad de México era visible a través de los ventanales de piso a techo del penthouse de la Torre Vargas. Era la mismísima Elena Vargas, la dama de hierro de Paseo de la Reforma y la magnate de bienes raíces más poderosa del país. Puse el altavoz, apuntando la cámara directamente al rostro, ahora pálido, de Tomás. Lucía, te escucho. ¿Qué pasó que requirió que usaras la línea segura en horas de oficina? La voz profunda y autoritaria de la presidenta Vargas resonó nítida en el silencio sepulcral del departamento de datos. El nombre Lucía, pronunciado con tanta familiaridad por la dama de hierro del mundo corporativo, cayó como una bomba en medio del departamento. Todos parecieron dejar de respirar. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par con puro terror. Sus piernas empezaron a temblar, y sus labios a temblar sin emitir un solo sonido. Reconoció a la mujer en la pantalla, la multimillonaria a la que solo había visto de lejos en las asambleas anuales de accionistas. Mantuve mi tono casual. Me disculpo por interrumpir su día de trabajo, presidenta, pero el gerente Tomás me acaba de aventar un aviso de despido en mi escritorio. Me informó que esta fue una orden directa de mía. Escucho que mi hermana quiere echarme de la empresa de mi propia familia. Solo quería verificar exactamente cuándo nuestros protocolos familiares permitieron que una forastera con otro apellido usurpara su autoridad de forma tan descarada. Al otro lado de la pantalla, los ojos de la presidenta Vargas se endurecieron al instante. La temperatura ambiente en la sala pareció bajar varios grados. Golpeó su dedo índice contra el escritorio de caoba. El sonido fue tenue, pero a través del teléfono llevó el peso de un mazo. ¿Quién es Tomás? Ponlo en la pantalla, ordenó la presidenta Vargas. Empujé el teléfono hacia Tomás. Sus piernas ya habían cedido por completo. Se apoyó desesperadamente en mi escritorio para evitar colapsar, y su rostro pasó del rojo a un tono blanco papel enfermizo. Señora presidenta, soy Tomás Ríos, el gerente de datos, tartamudeó, con una voz que destilaba lambisconería y terror, un contraste drástico con su arrogancia de minutos antes. Ha habido un malentendido enorme. No tenía absoluta idea de la verdadera identidad de la señorita Lucía. Por favor, perdóneme. La presidenta Vargas ni siquiera se molestó en mirarlo a través de la pantalla. Su voz era de hielo. Envié a mi hija biológica allí abajo como becaria para forjar su carácter y que aprendiera cómo funcionan las cosas, no para que usaras tu patética migaja de autoridad para pisotearla. Quédate exactamente donde estás. Bajaré personalmente para ver de qué se trata este malentendido. La pantalla se fue a negro. La llamada terminó. Tomás se quedó paralizado en su lugar, con gotas de sudor frío empapando su frente. Entre las 20 personas en la sala, nadie se atrevía a respirar fuerte. Me miraron, y sus miradas pasaron del desprecio y la lástima al más puro horror y absoluta reverencia. Tomás tomó frenéticamente el aviso de despido de mi escritorio, rompiéndolo violentamente en diminutos pedazos de confeti y tirándolo al bote de basura. Se secó la frente sudorosa con la manga de su costoso traje, forzando una sonrisa grotesca y retorcida. Extendió la mano para agarrar la mía, pero lo esquivé. Señorita Vargas, cúlpeme por estar ciego. Cúlpeme por no reconocer quién es usted. Por favor, sea la persona más madura y perdóneme. Todo esto me fue impuesto por la señorita mía. Solo soy un esclavo asalariado corporativo.
Cuando las órdenes vienen de arriba, no me atrevo a desobedecer. Tomás hizo una profunda reverencia, escupiendo súplicas patéticas. Retiré mi silla, me senté, crucé los brazos sobre el pecho y observé con frialdad su patético intento de reescribir la historia. La desvergüenza de la naturaleza humana, cuando se enfrenta al poder absoluto, verdaderamente no conoce límites. Justo en ese momento, el orgulloso repiqueteo de unos tacones de diseñador resonó desde el pasillo. Las pesadas puertas de cristal fueron empujadas agresivamente. Mia entró. Llevaba un vestido rojo de diseñador muy ajustado, cargando un bolso Hermès Birkin de casi 2 millones de pesos. Detrás de ella iban 2 asistentes acobardadas y cargadas con bolsas de compras. Su rostro estaba muy contorneado y sus labios rojo brillantes se curvaron en una sonrisa arrogante. Mia puso los ojos en blanco al mirar la oficina. Al verme todavía sentada tranquilamente en mi escritorio, frunció el ceño con extrema molestia. Caminó directo hacia Tomás, con voz aguda y en tono de regaño. Tomás, ¿qué clase de operación mediocre diriges? Te di instrucciones explícitas de echar a esta basura del edificio antes de las 3 de la tarde, ¿por qué sigue aquí sentada contaminando mi vista? Al ver a Mia, el rostro de Tomás se contorsionó en pura desesperación. Pestañeó frenéticamente y le hizo señas para que se callara, pero Mia o estaba completamente ajena o lo ignoraba intencionalmente. Se acercó directo a mi escritorio, mirándome por encima del hombro con absoluto asco. ¿Todavía sigues aferrada tercamente a esa silla? ¿De verdad crees que rogar te va a permitir seguir chupando la sangre de este corporativo? Escupió. Eres un parásito, una provinciana sin talento. Mantenerte aquí es solo un desperdicio de la nómina de la empresa. Sé inteligente y empaca tu basura, o literalmente haré que seguridad te arrastre afuera. Me puse de pie. Mi imponente altura eclipsó la suya al instante. Mis ojos, afilados como navajas, se clavaron en su rostro arrogante. Parásito. Basura, repetí sus palabras, y la comisura de mis labios se torció en una sonrisa fría y vacía. Te dices familia y actúas como si tuvieras el poder de vida o muerte en este edificio. Dime, Mia, ¿tienes alguna idea de qué dinero pagó tu colegiatura, tu departamento de lujo y ese ridículo bolso de cientos de miles de pesos que llevas desde que tu padre, el profesor Santillán, se mudó a la casa de mi madre? El rostro de Mia se puso escarlata de rabia. Al tocarle su inseguridad más profunda, perdió los estribos, apuntando con un dedo con manicura directo a mi cara y gritando. ¡Cierra la boca! Mi padre es un prestigioso profesor de universidad de élite. Él trajo un sinfín de conexiones y prestigio académico a este corporativo. Yo soy su hija y, en el futuro, seré la heredera legal del corporativo Vargas. Tú eres solo una bastarda cualquiera sin conexión real de sangre con el negocio. Te lo digo ahora mismo, estás despedida y no recibirás ni un solo centavo de liquidación. Los delirios de grandeza de Mia habían llegado a su punto máximo. Genuinamente creía que el matrimonio arreglado de su padre con mi madre la había coronado de alguna manera como la heredera aparente. Era una absurdidad tan profunda que resultaba cómica. De un manotazo violento aparté el dedo con el que me señalaba. La fuerza de mi mano la hizo tropezar, y casi se cae de no haber agarrado el borde de un cubículo para estabilizarse. Sus 2 asistentes entraron en pánico y corrieron a sostenerla, pero Mia las empujó agresivamente. Mia, para sobrevivir en este mundo, necesitas saber exactamente quién eres y dónde estás parada, dije. Mi voz era uniforme y no particularmente alta, pero cada palabra golpeó como plomo. Te apoyas en el título de ser la hija del profesor Santillán para abusar del poder. Afirmas que soy incompetente. Bien, hablemos con lógica y datos. Me giré hacia Tomás, quien intentaba desesperadamente encogerse en un rincón para escapar del fuego cruzado. Tomás, tú eres el gerente de datos. Supervisas todas las métricas de recursos humanos y proyectos. La señorita Mia aquí dice que mi desempeño es deficiente. Exijo que saques al instante todos los datos de mis proyectos, registros de trabajo y evaluaciones de desempeño de los últimos 3 meses y los proyectes en la pantalla principal de conferencias. Veamos públicamente quién es el verdadero parásito y quién se ha quedado hasta tarde para arreglar los errores masivos de datos en los reportes que ella aprobó ilegalmente. Tomás dio un salto. Se secó frenéticamente la frente.
Bueno, sobre eso. El sistema de evaluación actualmente está en mantenimiento de servidores. No puedo extraer los datos en este momento. Estás mintiendo, Lilia. La becaria sentada en el escritorio frente al mío, se puso de pie de repente. Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de una determinación inquebrantable. Los servidores funcionaban perfectamente esta mañana. Durante los últimos 3 meses, Lucía ha sido la última persona en salir de la oficina todas las noches. Siempre que había un proyecto de análisis de riesgos de alta complejidad, se lo asignabas a Lucía. Incluso el reporte consolidado para el proyecto de la ciudad inteligente poniente del mes pasado, Lucía se quedó despierta 3 noches seguidas para terminarlo por todo el equipo. No hay ni una gota de verdad en que ella sea incompetente. Las palabras de Lilia fueron una bofetada directa a los rostros de Tomás y Mía. En un entorno corporativo lleno de espectadores demasiado asustados por sus propios trabajos, la valentía de esta chica pequeña y modesta se ganó mi profundo respeto. Mía miró a Lilia con intenciones asesinas. ¿Quién diablos eres tú para interrumpirme? Tomás, anota su nombre. Despídela también. Se giró hacia mí, gritando. No necesitas montar un espectáculo exigiendo pruebas. Yo soy de la alta gerencia. Si yo digo que eres incompetente, eres incompetente. Ni se te ocurra intentar usar trucos baratos para voltearme la tortilla. Te lo digo por última vez, este corporativo será mío tarde o temprano. Ir en mi contra es un suicidio corporativo. Ah, ¿de verdad? ¿Desde cuándo el corporativo Vargas adoptó tu apellido? Una voz calmada y helada, portadora de una autoridad aterradora, resonó desde la entrada. No fue un grito, pero fue lo suficientemente poderosa para aplastar el ruido caótico en la sala, cortando de tajo la locura arrogante de Mía. La multitud de empleados se apartó instintivamente como el mar rojo, abriendo un camino ancho. La presidenta Elena Vargas entró. Detrás de ella estaba la secretaria Treviño, aferrando un portafolio, flanqueada por 4 enormes y serios ejecutivos de seguridad de traje negro. La presidenta avanzó con la presencia majestuosa de una general de 5 estrellas caminando hacia el campo de batalla. Su mirada barrió cada rincón de la sala, clavándose finalmente en Mía, cuyo rostro pasó rápidamente del rojo furioso al blanco fantasma. Mía temblaba incontrolablemente, con sus brillantes labios rojos tiritando. Tía Elena, ¿por qué estás aquí abajo, tía? La presidenta Vargas sonrió con frialdad, dando pasos firmes y calculados hacia Mía. En este edificio, te diriges a mí como presidenta. En casa, se te permite llamarme tía. Pero parece que has olvidado esa línea por completo. Te nombras heredera. Despides a mis empleados unilateralmente. ¿Ves el legado de toda la vida de la familia Vargas como tu trofeo personal? Mía tropezó hacia atrás, con el terror absoluto reflejado en el fondo de sus ojos. Buscó frenéticamente una excusa. Señora presidenta, no es así. Esta becaria estaba teniendo un desempeño horrible y me contestaba. Solo quería proteger el prestigio del corporativo, así que le pedí a Tomás que se encargara. Por favor, investíguelo. Cierra la boca, espetó la presidenta Vargas ligeramente, pero con la fuerza suficiente para hacer que Mía cerrara la mandíbula de golpe, aterrorizada hasta de respirar. Elena se giró para mirarme. La actitud estricta y despiadada de una titán corporativa se desvaneció al instante, reemplazada por la mirada cálida y sumamente orgullosa de una madre. Extendió la mano y me dio una palmada suave en el hombro frente a decenas de empleados. Este tierno gesto fue la confirmación suprema e inquebrantable de mi verdadero linaje. Has soportado 3 duros meses de entrenamiento, Lucía. Lo hiciste excelente ocultando tu identidad para observar la verdadera naturaleza de las personas aquí. Ver las capacidades genuinas de los individuos dentro de la maquinaria corporativa, esa es la primera lección del liderazgo. La presidenta Vargas luego se volvió para enfrentar a todo el departamento de datos. Levantó la voz, articulando cada palabra con absoluta claridad, grabándose en las mentes de la temblorosa multitud. Hoy, anuncio oficialmente que Lucía es mi única hija biológica y lleva la sangre Vargas. Ella es la única heredera legal del corporativo Vargas. No hay un segundo en la línea de sucesión, y jamás llegará el día en que una forastera con otro apellido pueda codiciar este imperio. La verdad quedó al descubierto.
Aquellos que se habían burlado y reído apenas unos minutos antes ahora parecían haber visto un fantasma. Inclinaron la cabeza, con las extremidades temblorosas, arrepintiéndose profundamente de haber despertado al dragón dormido. El gerente Tomás se apoyó contra la pared del cubículo, su cuerpo deslizándose hacia abajo hasta tocar el suelo. Sus ojos no tenían vida y estaban llenos de desesperación. Sabía que su carrera en Paseo de la Reforma estaba muerta a partir de este exacto segundo. La presidenta Vargas se giró hacia la secretaria Treviño y emitió sus fríos y calculados veredictos. Secretaria Treviño, redacte la primera resolución. Despida al gerente Tomás inmediatamente. Envíe sus archivos a los departamentos legal y de auditoría interna. Quiero una investigación completa sobre cada abuso de poder, soborno y desvío de fondos que haya cometido en los últimos 3 años. Si hay fraude criminal, entréguelo directamente a la FGR. Al escuchar las siglas FGR, Tomás colapsó por completo en la alfombra, hundiendo el rostro entre las manos, sin atreverse a emitir ningún sonido. En segundo lugar, Elena miró a Mía, que temblaba como una hoja en un huracán. Retiren a Mía todos sus títulos actuales. Reasígnenla al departamento de logística en el sótano B2. Clasificará y ordenará cajas de archivos físicos. Su salario se ajustará al de una becaria con salario mínimo, $25,500 al mes. 0 privilegios corporativos. Si no cumple con sus cuotas, despídanla. Mía soltó un sollozo ahogado, cayendo de rodillas. Estaba acostumbrada a vivir rodeada de lujo, acostumbrada a ladrar órdenes a los demás. Ahora estaba desterrada a un sótano húmedo con un sueldo de hambre. Esta era la humillación máxima. Sin embargo, ante la aterradora majestuosidad de la presidenta, no se atrevió a decir ni una sola palabra de queja. Finalmente, la presidenta Vargas me miró con una sonrisa de profunda satisfacción. A partir de este momento, las prácticas profesionales de Lucía han concluido. Ella asumirá oficialmente el rol de asistente especial de la Dirección General con plena autoridad ejecutiva para supervisar y auditar todos los proyectos corporativos importantes. Cualquier orden de Lucía tiene exactamente el mismo peso que una orden mía. Tras su declaración, la sala de datos cayó en un silencio absoluto y ensordecedor. El poder había sido restablecido de manera brutal y veloz. 2 ejecutivos de seguridad dieron un paso al frente, agarraron a Tomás por las axilas sin decir una palabra y lo arrastraron fuera de la sala. Él no ofreció resistencia, sus costosos zapatos de cuero italiano arrastrándose por la alfombra, dejando tras de sí una atmósfera escalofriante de disuasión absoluta. Mía seguía arrodillada en el suelo, sus lágrimas arruinando su costoso maquillaje, viéndose increíblemente patética. Sus 2 asistentes, que antes revoloteaban a su alrededor como lambisconas, ahora estaban encogidas en un rincón, manteniendo la cabeza agachada, rezando para no llamar la atención de la presidenta. En el mundo corporativo, cuando cae un árbol gigante, las aves parásitas se dispersan naturalmente. Mía, tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias personales y reportarte a la oficina de logística en el sótano B2. A partir de mañana, registrarás tu entrada a tiempo usando el escáner de huellas, igual que cualquier otro empleado de nivel inicial. Y ni se te ocurra correr a buscar al profesor Santillán para revertir esta decisión. Familia es familia, y negocios son negocios. Rompes las reglas, pagas el precio. Habiendo dictado su veredicto, la presidenta Vargas dio media vuelta y salió. Me hizo un gesto para que la siguiera. Antes de salir de la sala a la que había estado atada durante 3 meses, me detuve y observé los rostros de mis antiguos colegas. El miedo y la sumisión estaban grabados en sus expresiones. Espero que después de hoy, el departamento de datos opere basado en el mérito y la integridad, no en la lambisconería y las facciones corporativas, declaré con calma, pero con inmenso peso. Caminé hacia el escritorio de Lilia, la única becaria que se había atrevido a defenderme. Ella se puso de pie apresuradamente, retorciéndose las manos con nerviosismo. Sí, señorita Vargas, tartamudeó Lilia, cambiando torpemente su forma de dirigirse a mí. Sonreí, ofreciendo la única sonrisa genuina que había mostrado en todo el día. Tomé la gastada libreta de cuero de mi escritorio, el diario donde había registrado meticulosamente todos los análisis de datos centrales y esquemas operativos que había observado durante mi estancia encubierta. La puse suavemente en sus manos.
Solo dime Lucía, como siempre. Gracias por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad. Esta libreta contiene metodologías avanzadas de análisis central para el proyecto Ciudad Inteligente Poniente. Quédatela y estúdiala. El corporativo Vargas necesita gente con talento real y una conciencia limpia como tú. Sigue trabajando duro. Observaré de cerca tu progresión en la empresa. Lilia tomó la libreta, con los ojos enrojecidos por la emoción abrumadora. Asintió vigorosamente en agradecimiento. Me di la vuelta, y con pasos largos, seguí a mi madre hacia el elevador VIP ejecutivo. Las pesadas puertas se cerraron, cortando las miradas atónitas del piso. El interior del elevador, revestido de madera de cerezo oscuro, estaba maravillosamente tranquilo. La presidenta Vargas extendió la mano y me ajustó la solapa del traje, su mirada, usualmente afilada como una navaja, se suavizó en afecto maternal. Lo hiciste muy bien. Ganar la lealtad de la gente buena es igual de importante que castigar a los corruptos. Pero esta guerra interna apenas comienza. Tu ascenso va a hacer temblar a muchos grupos de poder poderosos que están desangrando este corporativo, especialmente a la facción del profesor Santillán. Asentí, comprendiendo plenamente la gravedad de la situación. Lo sé, mamá. El abuso de poder de Mía fue solo la punta del iceberg. El profesor Santillán y Tecnología Horizonte son los tumores malignos que deben ser extirpados. Esta tarde, iniciaré una auditoría completa del mega proyecto Ciudad Inteligente Poniente. Mi madre sonrió con profunda satisfacción. El elevador se disparó hacia el piso 68, llevando a una heredera lista para ascender al trono, completamente preparada para una purga sangrienta en los mercados financieros. Mi nueva oficina estaba ubicada justo al lado de la suite de la dirección general. Era un espacio enorme con vidrios reforzados de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del bullicioso horizonte de la Ciudad de México. Sobre el escritorio de roble macizo había una placa dorada con mi nombre, Lucía Vargas, asistente especial de la Dirección General. La secretaria Treviño entró llevando una gruesa pila de archivos y los colocó en mi escritorio. Informó con máximo profesionalismo. Directora Vargas, estos son los estados financieros completos, los calendarios de desembolso y los planos de zonificación del mega proyecto Ciudad Inteligente Poniente. Por órdenes de la presidenta, todas las aprobaciones de desembolso de capital ahora requieren su firma para ser válidas. Asentí, destapando mi pluma y hojeando los documentos. El mega proyecto Ciudad Inteligente Poniente, un ambicioso plan para construir el centro urbano tecnológico más avanzado del país, era un pastel multimillonario al que innumerables contratistas intentaban hincarle el diente. Entre ellos estaba Tecnología Horizonte, presidida por el gran amigo del profesor Santillán, presionando agresivamente para asegurar el contrato del software de gestión de sistemas centrales. Valoraban su software en 17.000 millones de pesos. Pero, gracias a mis investigaciones encubiertas, yo sabía que era un cascarón vacío y hueco. La línea segura en mi escritorio sonó de repente. Contesté. ¿Bueno? Hablo con la autora del reporte de análisis de riesgos, Lobo Negro. Preguntó una voz masculina, profunda, educada y sofisticada. Fruncí un poco el ceño, pero recuperé la compostura rápidamente. Lobo Negro era el alias que utilicé cuando envié de forma anónima una evaluación brutalmente detallada exponiendo las fallas fatales del proyecto Poniente a Capital Apex, un gigantesco fondo de cobertura que planeaba inyectar miles de millones de pesos en el desarrollo. ¿Y ustedes? ¿Con quién hablo? Pregunté lentamente. Soy el asistente personal del presidente Torres de Capital Apex. Señorita, nuestro presidente quedó inmensamente impresionado por los argumentos tan afilados en su reporte. Utilizó sus redes financieras y de inteligencia y tuvo la suerte de descubrir su verdadera identidad. El presidente Torres desea invitarla a tomar el té de la tarde a las 3 de la tarde de mañana en las oficinas centrales de Capital Apex para discutir a fondo el panorama actual. Hice girar la lujosa pluma en mi mano. Torres, un legendario titán de paseo de la Reforma, conocido por su intuición aterradoramente aguda para el riesgo. El hecho de que me hubiera rastreado demostraba que la red de inteligencia de Capital Apex era de primer nivel. Esta reunión era exactamente el movimiento que había estado esperando para usar el poder externo y aplastar la profana alianza entre el profesor Santillán y Tecnología Horizonte. Entendido. Envíe mis saludos al presidente Torres.
Estaré allí a las 3 de la tarde en punto, respondí con decisión. A las 3 de la tarde del día siguiente, llevaba un traje sastre azul marino hecho a la medida por un sastre exclusivo de Polanco, combinado con una blusa de seda gris pálido. La estética de la becaria pueblerina había quedado completamente descartada, reemplazada por el aura fría y dominante de una ejecutiva con poder de vida o muerte. Bajé al vestíbulo principal de la Torre Vargas, esperando que mi auto me llevara a Capital Apex. Justo cuando atravesé las puertas giratorias de cristal, un deslumbrante auto deportivo rojo rugió y frenó de golpe justo frente a mí, bloqueando el cruce peatonal. Las puertas de ala de gaviota se abrieron y Carlos, el hijo malcriado del director general de Tecnología Horizonte, se bajó. Vestía ropa de diseñador llamativa, gafas de sol de lujo de gran tamaño, y llevaba el brazo alrededor de una modelo de piernas largas. Carlos era el clásico niño rico de fideicomiso, que quemaba el dinero de su familia para causar problemas mientras usaba su estatus como socio del corporativo Vargas para lucirse por toda la ciudad. También era el chico que actualmente pretendía a Mía. Al verme allí de pie, Carlos se bajó los lentes de sol y sonrió con asco. Claramente había escuchado la versión retorcida de Mía sobre los eventos de ayer, pero con su intelecto superficial, aún no había captado mi verdadera posición. Estaba obsesionado con la idea de que yo era solo una mocosa trepadora aferrada a la falda de la presidenta Vargas. Vaya, mira quién es. La mocosa de pueblo que la presidenta Vargas sacó del lodo. Escuché de Mía que ayer hiciste un gran escándalo en la oficina y la asustaste. Vaya escenita, ¿eh? Carlos escupió en el pavimento impecable y se acercó a mí con absoluta arrogancia. Metí las manos en los bolsillos, mirándolo fríamente como quien observa a un payaso en una obra trágica. ¿Crees que solo porque tu apellido es Vargas eres la dueña del lugar? Carlos dio un paso más, levantando una mano como si fuera a bofetearme, pero lo esquivé con suavidad. Este corporativo tarde o temprano caerá en manos del profesor Santillán. Mi papá y el profesor están a punto de firmar el mega contrato del proyecto Poniente. Una vez que eso pase, Mía va a tener todo el poder. Si sabes lo que te conviene, ponte de rodillas y discúlpate con Mía ahora mismo. Si lo haces, hablaré bien de ti para que puedas conservar tu patético trabajito de oficina y tengas que comer. La estupidez a veces es el mejor sedante para los incompetentes. Revisé el Patek Philippe en mi muñeca, sin molestarme en responder a sus ladridos. Mi tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en un muerto en vida. Quítate del camino. Ya llegó mi transporte, dije fríamente. Carlos estalló en carcajadas, atrayendo a su novia hacia él. ¿Tu transporte? ¿Qué pediste? ¿Un Uberpool o vas a tomar el metro? Si rayas mi chamarra, no vas a poder pagar la tintorería en el resto de tu vida, niñita. Abre los ojos y mira mi superdeportivo. Justo cuando el tono burlón de Carlos alcanzó su punto más alto, el profundo, poderoso y aterrador rugido de un motor V12 resonó en la avenida. El llamativo deportivo de Carlos de repente pareció diminuto y ridículo cuando una enorme y lujosa sombra negra se deslizó suavemente por la entrada principal. Era un Rolls-Royce Phantom de última generación, pintado de un negro medianoche impecable, con el emblema del espíritu del éxtasis brillando orgullosamente en el capó. Las placas mostraban una secuencia de un solo dígito muy codiciada y poderosa. El Phantom se detuvo perfectamente paralelo al auto deportivo de Carlos, creando una disparidad de clases instantánea y asfixiante. Un chofer en un impecable uniforme blanco y guantes blancos bajó meticulosamente. Caminó alrededor del frente del auto y me hizo una profunda reverencia. Señorita Vargas, el presidente Torres me envió para escoltarla a Capital Apex. Por favor, suba. A Carlos se le cayó la mandíbula. Sus lentes de sol de diseñador se le resbalaron de los dedos y se hicieron pedazos en el concreto. A su novia se le salieron los ojos de las órbitas, olvidando por completo aferrarse a su brazo. Se quedaron paralizados en su lugar, sus rostros poniéndose rojos antes de tornarse de un blanco enfermizo por la pura humillación. Capital Apex y el presidente Torres eran deidades financieras a las que el padre de Carlos ni siquiera podría conocer si suplicara de rodillas. Y, sin embargo, aquí estaba el Phantom privado de ese mismo multimillonario, con un chofer abriéndole la puerta respetuosamente a la callejera a la que acababa de estar insultando. Me ajusté ligeramente el cuello de la blusa y me volví para mirar a Carlos con ojos llenos de lástima.
Ve a casa y dile a tu padre que limpie sus libros contables. ¿Cuántos días de vida le quedan a Tecnología Horizonte? Depende enteramente de mi estado de ánimo de hoy. Con eso, me deslicé hacia la amplia cabina trasera del Rolls-Royce. Las pesadas puertas suicidas se cerraron con un golpe sólido, aislando por completo la total conmoción de Carlos del silencioso y autoritario mundo interior. El Phantom se alejó sin esfuerzo, dejando atrás a un tonto que acababa de darse cuenta de que había metido la mano en un avispero. El Rolls-Royce Phantom navegó suavemente por el tráfico de la Ciudad de México, dejando atrás el sonido de los claxones y el caos. Dentro de la cabina de pasajeros había un mundo de silencio absoluto, el olor a cuero premium se mezclaba con el ligero aroma a madera de nogal. El chofer mantuvo una velocidad constante, dejando la radio apagada, mostrando un respeto absoluto por la privacidad de su VIP. Me recargué en los lujosos asientos, cerré los ojos para centrarme y repasé mentalmente los datos financieros críticos del proyecto Poniente. Esta próxima reunión con el presidente Torres no era una simple fiesta social de té. Era una partida de ajedrez intelectual de alto riesgo en la que mi oponente usaría cada truco para medir mi profundidad. Exactamente 15 minutos después, el Phantom se detuvo en el patio pavimentado con mármol de la Torre Capital Apex. Este edificio era el símbolo supremo de poder en el sector financiero del país. Una estructura monolítica de vidrio reforzado y acero que perforaba el cielo. Tan pronto como se abrió la puerta, un equipo de conserjes con elegantes uniformes negros ya estaba alineado esperando. El director de hospitalidad dio un paso al frente personalmente, hizo una reverencia y me acompañó a través de un pasillo VIP directo al elevador privado del presidente. El elevador de cristal subió disparado al piso 82 a velocidades vertiginosas, entregándome en el centro neurálgico del Fondo Capital Apex. Al salir, fui recibida por el asistente ejecutivo de Torres. Me hizo un gesto para que pasara a través de unas puertas de roble macizo finamente talladas. Al contrario del exterior ostentoso de la torre, la oficina de Torres era minimalista en extremo. No había antigüedades presuntuosas ni piezas de arte abstracto. En el centro de la enorme habitación había un solo escritorio de mármol negro y un juego de sofás de cuero italiano. Detrás del escritorio, toda la pared era de cristal de piso a techo, capturando la impresionante y extensa vista de la Ciudad de México a nuestros pies. De pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando por la ventana, había un hombre de unos 60 años. Era de complexión delgada pero se erguía tan recto como un pino. Llevaba un traje a la medida color gris ceniza y su cabello plateado estaba meticulosamente peinado. Al escuchar mis pasos, se dio la vuelta. Sus ojos, agudos como los de un halcón, me examinaron de pies a cabeza. Este era Torres, el legendario y astuto viejo lobo de las finanzas. Di un paso adelante, manteniendo una actitud compuesta y autoritaria, y proactivamente le tendí la mano. Buenas tardes, presidente Torres. Soy Lucía Vargas, autora del reporte, Lobo Negro. Torres me estrechó la mano. Su agarre fue firme, irradiando un poder constante. Sonrió. Algo inusual, pero que no disminuyó en lo más mínimo su imponente aura. Por favor, tome asiento. Mi asistente ha preparado el mejor teolón. Tenía muchísima curiosidad por ver el rostro de la persona que se atrevió a afirmar que el megaproyecto Ciudad Inteligente Poniente es un colosal cementerio financiero. Nos sentamos en los sofás de cuero. El asistente sirvió el té y salió rápidamente, cerrando las puertas con seguridad detrás de él. Torres levantó su taza y dio un pequeño sorbo. Su actitud era relajada, pero sus palabras fueron un ataque directo y calculado. Su reporte fue analizado brillantemente. Señaló que las valoraciones de las empresas tecnológicas involucradas en este proyecto se han inflado artificialmente 10 veces. También destacó los riesgos legales, señalando que las proporciones de zonificación para espacios residenciales y comerciales no han sido completamente aprobadas por la ciudad. Sin embargo, mis analistas financieros creen que con el respaldo de tantas megacorporaciones, este proyecto no puede fracasar. ¿Cuál es su base para estar tan segura de su evaluación? Puse mi taza de té sobre la mesa, mirando directamente a los ojos de Torres, con voz clara y decidida. Mi base no reside en los números hermosamente cocinados en los estados financieros de los contratistas. Mi base reside en la naturaleza fundamental de la codicia humana y el verdadero flujo de capital.
Las grandes corporaciones que se lanzan a este proyecto no lo hacen porque crean en el valor de una ciudad inteligente. Se están lanzando por el frenesí de acaparamiento de tierras inmobiliarias y los préstamos de margen altamente apalancados de los bancos. Cuando el crédito inevitablemente se contraiga, la burbuja de valoración tecnológica estallará. Cuando eso suceda, el proyecto mutará en una catastrófica montaña de deuda tóxica. Torres entrecerró un poco los ojos. Un interés genuino apareció en su experimentado rostro. Se acarició la barbilla, haciéndome una seña para que continuara. Tecnología Horizonte es el ejemplo de manual, puse mi primera carta fuerte sobre la mesa. Alardean de un sistema exclusivo de gestión de ciudades inteligentes, usándolo como garantía para asegurar miles de millones de pesos en préstamos del Banco Patrimonio, pero en realidad, su tecnología central no es más que un cascarón robado y remendado. Tomado de un grupo de ingenieros que renunciaron. Presidente Torres, usted controla el grupo de capital más grande. Si inyecta sus fondos, terminará pagando los platos rotos y saldando las deudas de esos estafadores. Confío en que un hombre de su calibre nunca aceptaría ser el peón de otro. Al escuchar el nombre de Tecnología Horizonte, un destello de acero frío brilló en los ojos de Torres. Se recargó en el sofá y aplaudió lentamente 3 veces. La atmósfera en la habitación pasó de un escrutinio tenso a un equilibrio estabilizado. Había jugado mi movimiento de apertura a la perfección. El sonido de los aplausos de Torres hizo eco en la silenciosa oficina. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros, su actitud pasó de estarme poniendo a prueba, a un reconocimiento. Jovencita, posee una agudeza que rara vez se ve a los 22 años. El hecho de que descubriera las vulnerabilidades tecnológicas de Tecnología Horizonte demuestra que su red de inteligencia es nada menos que excepcional. Su reporte salvó a Capital Apex de un despliegue de capital desastroso. Torres habló lentamente, cada palabra cargando el peso de un titán financiero. Pero si simplemente nos retiramos del proyecto Poniente, eso es solo jugar a la defensiva. En los negocios, jugar a la defensiva no genera ganancias exponenciales. Sonreí ligeramente, mis ojos reflejaban un acuerdo total. Las palabras de Torres dieron justo en el centro del plan maestro que había ideado minuciosamente. El presidente Torres tiene toda la razón. Retirarnos ahora solo preserva nuestras fuerzas. El verdadero contraataque ocurre cuando el mercado alcanza su pico de pánico, expuse mi estrategia directamente. Una vez que Capital Apex anuncie oficialmente que retira su financiamiento, ocurrirá un efecto dominó. Los bancos comerciales, el Banco Patrimonio en particular, revaluarán inmediatamente las garantías del contratista. Cuando se exponga la verdad sobre la tecnología central falsa de Tecnología Horizonte, el banco exigirá el pago de sus préstamos. Sus acciones caerán en picada hacia el olvido. Torres asintió, con los ojos clavados en mi análisis. ¿Y cómo planea aprovechar ese caos? ¿Tragándose a las entidades que realmente tienen verdadero valor? Exacto, respondí de manera tajante. Tecnología Horizonte es un cascarón vacío. Pero los ingenieros que crearon ese software han formado una nueva startup llamada Tecnología Aurora. Ellos son la verdadera mina de oro. Cuando Horizonte colapse, el mercado de tecnología urbana se sumirá en el caos. Esa es la ventana dorada para que el corporativo Vargas entre en acción, compre Tecnología Aurora por centavos sobre el peso y asegure la propiedad absoluta de la verdadera tecnología central. Construiremos la ciudad inteligente sobre infraestructura real, no sobre una fantasía. Me puse de pie y señalé el mapa de zonificación electrónico que se mostraba en la pantalla gigante junto a Torres. En cuanto a Capital Apex, cuando estalle la burbuja del proyecto Poniente, grandes parcelas de terrenos circundantes serán vendidas a precios de remate por inversores en pánico que intentarán reducir sus pérdidas. Presidente Torres, usted puede usar solo 1/3 de su capital inicial asignado para arrasar con todos esos bienes raíces de primera, y luego conservarlos hasta que el mercado inevitablemente se recupere. Es una flecha, 2 objetivos. Vargas obtiene la tecnología. Apex obtiene terrenos limpios a precio de regalo. Torres se quedó en silencio por mucho tiempo. Se levantó, caminó hacia la ventana de cristal y miró hacia abajo, a los rascacielos que brotaban como hongos. Su silencio se prolongó lo suficiente como para que una persona normal se sintiera asfixiada,
Pero yo me mantuve perfectamente inmóvil, disfrutando con calma del refinado sabor del teolón. Un momento después, Torres se dio la vuelta. La sonrisa en su rostro ya no era una fachada cortés, sino una profunda y genuina admiración. La generación más joven verdaderamente supera a la vieja. Elena crió a una gran heredera. La profunda voz de Torres invocó directamente el nombre de pila de mi madre. No tienes que poner cara de sorpresa. Cuando recibí el reporte Lobo Negro, hice que mi gente rastreara la IP del servidor. Rastrearlo hasta la Torre Vargas no fue difícil. Si combinas eso con el explosivo cambio de administración en tu departamento de datos ayer por la tarde, fue fácil armar el rompecabezas. Jugaste el papel de becaria brillantemente, directora Lucía. Di un ligero asentimiento en reconocimiento, sin inmutarme en lo más mínimo de que mi identidad hubiera sido expuesta. Cuando tratas con hombres de este nivel, ocultar tu identidad no tiene sentido y a menudo resulta contraproducente. La honestidad y la competencia real son las únicas monedas que importan. Gracias por los elogios, presidente Torres. Ya que está plenamente consciente de quién soy, ¿qué opina de esta alianza? Torres regresó a su asiento, su actitud era notablemente más relajada. Su plan es impecable. Capital Apex está totalmente preparado para unirse a la campaña de limpieza del proyecto Poniente. Este fin de semana seré el anfitrión de una cena privada muy exclusiva en el Club Cúspide. Solo estarán ahí quienes controlan el pulso financiero de esta ciudad, incluido el director general del Banco Patrimonio. Las invito oficialmente a usted y a la presidenta Vargas a asistir. Allí cerraremos los detalles operativos finales. Me levanté, me ajusté el saco del traje y extendí la mano, estrechando firmemente la de Torres. Será un honor. Estaremos allí puntualmente. La reunión concluyó con un consenso absoluto. Al salir de la torre Capital Apex, el sol de finales de la tarde golpeaba las fachadas de cristal, reflejando una brillante luz dorada. El tablero de ajedrez estaba listo. Ahora era momento de mover las piezas. Y el primerísimo objetivo era erradicar a las facciones internas que devoraban al corporativo Vargas desde adentro. El cielo de la ciudad se tornó de un zafiro profundo mientras mi auto privado me llevaba de regreso a nuestra finca de estilo francés, escondida en un exclusivo y muy arbolado enclave de Valle de Bravo, Estado de México. Este era el santuario de mi madre, un raro espacio de tranquilidad, completamente aislado del ruido de la ciudad y de los despiadados cálculos corporativos. Mientras cruzaba las enormes puertas de roble, el aroma familiar del sándalo encendido flotaba desde la sala de estar, trayendo una extraña sensación de paz. La cena ya estaba servida en la larga mesa de comedor de caoba. Mi madre, la presidenta Vargas, se había despojado de su rígida armadura corporativa para usar una suave blusa de seda. Estaba bebiendo una copa de Cabernet, mirando a lo lejos hacia el jardín iluminado por linternas de piedra japonesas. Al verme entrar, las líneas severas de su rostro se suavizaron, reemplazadas por la cálida sonrisa de una madre que espera a que su hija regrese a casa a cenar. Saqué una silla, me senté frente a ella y me serví un vaso de agua. Hoy me reuní con el presidente Torres. Todo salió exactamente según lo planeado. Capital Apex acordó asociarse con nosotros para darle la vuelta al tablero en el proyecto Poniente. También descubrió mi identidad y nos invitó a ambas a una cena privada en el Club Cúspide este fin de semana. Mi madre asintió, bajando su copa de vino con un movimiento lento y totalmente controlado. Torres es un lobo viejo. Nunca hace un movimiento a menos que tenga garantizada la victoria. Que nos haya invitado al Club Cúspide demuestra que está listo para apretar el gatillo contra Tecnología Horizonte. Pero antes de aliarnos con forasteros, debemos limpiar la podredumbre dentro de nuestra propia casa. Su voz bajó de tono, cargando una tristeza indescriptible. Trazó una línea invisible sobre la mesa de madera y sus afilados ojos se clavaron en los míos. Esta tarde, tu padrastro, el profesor Santillán, me llamó. Hizo un berrinche absoluto, usando su moral académica superior para reprenderme por desterrar a mí al sótano. Me acusó de no tener corazón, diciendo que intimidé a la niña de tal manera que lloró hasta desmayarse de camino a casa. Sonreí con burla, usando mi tenedor para tomar un trozo de salmón a la parrilla. Santillán interpreta muy bien el papel del padre devoto y amoroso. Pero te garantizo que lo que realmente lo tiene furioso no es el castigo a su hija.
Es el hecho de que acabo de destruir la red de poder clandestina que pasó años construyendo en el departamento de datos. Hacer que despidieran e investigaran al gerente Tomás definitivamente arruinó su canal para filtrar archivos corporativos clasificados. Mi madre dejó escapar un profundo suspiro, el suspiro de una mujer que carga demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. No tenía camino de retirada. El sustento de decenas de miles de empleados descansaba sobre su espalda. Tienes razón. Hace mucho tiempo sabía que Santillán estaba usando su prestigio universitario para coludirse con Tecnología Horizonte, pero por el bien de nuestro matrimonio, me hice de la vista gorda, esperando que supiera dónde pintar la raya. Pero la codicia humana es un pozo sin fondo. Santillán cruzó el punto de no retorno. Metió la mano en su bolso, sacó una pequeña memoria USB plateada y la deslizó por la mesa hacia mí. Esta es la evidencia recopilada por nuestra División de Seguridad Interna. Santillán no solo aceptó sobornos para obligar al Departamento de Datos a falsificar evaluaciones tecnológicas para Tecnología Horizonte. Usó activamente su reputación de académico para avalar personalmente la tecnología, convenciendo a los accionistas mayoritarios de nuestra junta para que aprobaran la liberación de capital para el proyecto Poniente. Prepararon una trampa impecable, con el objetivo de convertir al corporativo Vargas en su cajero automático personal. Agarré la fría memoria USB de metal en la palma de mi mano. La verdad expuso el rostro hipócrita del hombre que vivía bajo nuestro techo. Un hombre que se pavoneaba como un intelectual, y que sin embargo apuñalaba por la espalda a la mujer que le proporcionaba una vida de reyes. No te preocupes, mamá, la miré directamente a los ojos, con mi voz sonando como acero intransigente. Si Santillán ha elegido aliarse con el enemigo, no le daré la oportunidad de retirarse a salvo. En la próxima reunión de la Junta, yo misma le arrancaré la máscara a Tecnología Horizonte. Santillán y sus secuaces pagarán por su traición. Mi madre me miró durante mucho tiempo, en sus ojos se mezclaba el corazón roto con un orgullo feroz. Levantó su copa de vino y la chocó suavemente contra mi vaso de agua. El cristal tintineó claramente en el silencioso comedor. Haz lo que tengas que hacer, hija mía. Ya es hora de que el corporativo Vargas sufra una sangría para pasar la página. Este fin de semana en el Club Cúspide, les mostraremos a los buitres que salivan por el proyecto Poniente exactamente quién dirige este juego. La cena transcurrió en silencio. Sin embargo, estaba cargada de 1000 corrientes subterráneas. Bajo las luces amarillas del jardín, la oscuridad estaba siendo ahuyentada poco a poco por el amanecer de un imperio que se preparaba para resurgir más fuerte que nunca. El Club Cúspide era un club de miembros privados ultra exclusivo ubicado en el penthouse de un aislado hotel de 5 estrellas en Polanco. A diferencia de los clubes nocturnos llamativos, este lugar estaba estrictamente reservado para un número limitado de multimillonarios y ejecutivos de primer nivel. La seguridad era draconiana. Todos los dispositivos de grabación, teléfonos y cámaras debían ser entregados en la recepción. A cambio, los invitados disfrutaban de absoluta privacidad, donde los contratos de miles de millones de pesos se decidían con un simple asentimiento durante la cena. Exactamente a las 7 de la tarde del sábado, escolté a mi madre al gran vestíbulo del club. Esa noche, la presidenta Vargas lucía un vestido de terciopelo negro profundo combinado con perlas naturales, irradiando el aura majestuosa de una reina. Yo llevaba un smoking de noche de corte impecable combinado con mi Patek Philippe, caminando con sólida confianza a su lado. Nuestra llegada atrajo de inmediato las miradas discretas de varios magnates en el salón. Todos sabían que el corporativo Vargas era el foco actual de los medios con respecto a la inyección de capital en el proyecto Poniente. El director del club nos escoltó personalmente por un pasillo revestido de roble hasta una suite VIP llamada La Joya de la Corona. Cuando las pesadas puertas de madera se abrieron, la relajante melodía del jazz clásico tocada en vivo por un pianista en la esquina llenó suavemente la habitación. En el centro de la espaciosa sala, ya estaba puesta una mesa redonda cubierta de seda blanca. El presidente Torres de Capital Apex estaba conversando con un hombre de aspecto distinguido, de unos 50 años, que llevaba gafas de armazón dorado. Al vernos entrar, Torres dejó su bebida y se acercó con una sonrisa brillante. Detrás de él, su esposa también sonrió y asintió a mi madre. Presidenta Vargas, gracias por aceptar la invitación. Y esta debe ser la directora Lucía, la brillante prodigio en la que ha invertido tanto esfuerzo para moldear,
Torres me presentó con suavidad, sin hacer ninguna mención de mi tiempo posando como becaria. Buenas noches, Torres. Una invitación de Capital Apex siempre aporta inmenso valor. Lucía y yo no nos la perderíamos, respondió mi madre con elegancia natural. Torres se dirigió al hombre de las gafas de armazón dorado. Déjenme presentarles a Ricardo Vicente, director general del Banco Patrimonio. Vicente controla el flujo de crédito más grande del proyecto Poniente. Extendí la mano proactivamente. Un placer conocerlo, señor Vicente. Es un honor conocer al hombre que gestiona el flujo de capital de la ciudad. Vicente me estrechó la mano con fuerza. Su mirada llevaba el escrutinio calculador típico de un banquero experimentado. Buenas noches, directora Vargas. Joven y muy capaz. Su nombre ha estado circulando bastante en los círculos íntimos últimamente. Espero que esta noche podamos tener una discusión muy franca sobre la viabilidad de nuestros flujos de efectivo. Tomemos asiento, sugirió Torres. Se sirvieron platillos exquisitos preparados personalmente por un chef ejecutivo francés galardonado con estrellas Michelin. Sin embargo, las 4 personas en la mesa no le prestaron la más mínima atención a la comida. En cuanto se sirvió el vino, Torres tomó la iniciativa, llevando la cena directo al problema central. Vicente, te invité a ti y a la presidenta Vargas hoy para verificar un factor de riesgo masivo. Según evaluaciones de la División de Análisis de Apex, Tecnología Horizonte está usando garantías fantasmas para pedir miles de millones prestados al Banco Patrimonio. ¿Estás al tanto de que el software de gestión que comercializan como tecnología central exclusiva no posee en absoluto certificación de derechos de autor original? Las palabras del presidente Torres cortaron las cortesías diplomáticas como un bisturí. Vicente se sobresaltó. Su cuchillo se detuvo a la mitad de cortar su carne. Su expresión pasó instantáneamente de la calma a una tensión severa. ¿Qué está insinuando exactamente, presidente Torres? La cartera de préstamos de Tecnología Horizonte pasó por 3 rigurosas rondas de evaluación de riesgos. Incluso tienen un respaldo de capacidad certificado firmado por el profesor Santillán, un experto en tecnología de primer nivel y asesor ejecutivo del corporativo Vargas. ¿Cómo podría ser falsa la garantía? Vicente se defendió apresuradamente, lanzando una mirada escéptica hacia mi madre. La presidenta Vargas dejó su tenedor sobre el plato de porcelana y se limpió la boca lentamente con una servilleta. Miró directamente a los ojos de Vicente, en un tono bajo cero. Por eso exactamente estoy aquí esta noche. Director Vicente, vine a confirmarle oficialmente que la firma del profesor Santillán no representa al corporativo Vargas. Esa auditoría tecnológica fue el producto de una colusión clandestina diseñada para defraudar a su banco. Si no me cree, mi hija le proporcionará evidencia que lo obligará a reescribir todo su plan de desembolso para el lunes a primera hora. La mesa del comedor se sumió en un silencio asfixiante. Las cartas se habían revelado, acorralando al director del banco sin salida posible. Vicente sacó un pañuelo y se secó las gotas de sudor que se formaban en su frente. En la industria bancaria, la deuda tóxica de un préstamo fraudulento multimillonario era suficiente para aniquilar instantáneamente la carrera de cualquier director general. Me miró, esperando una explicación definitiva. Metí la mano con calma en el bolsillo interior de mi saco, saqué un sobre fuertemente sellado y lo deslicé por la mesa hacia Vicente. Director Vicente. Dentro de ese sobre están los planos algorítmicos y la documentación original que demuestran el verdadero origen del supuesto sistema de gestión de ciudades inteligentes que Tecnología Horizonte usó como garantía. Los ingenieros que realmente escribieron ese software dejaron Horizonte y fundaron Aurora. El verdadero código fuente le pertenece a Aurora. Lo que tiene Tecnología Horizonte es una versión remendada y desactualizada que no vale nada legalmente. Vicente abrió el sobre frenéticamente. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de código y los sellos rojos de certificación del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Sus manos empezaron a temblar. Su fe ciega en el prestigio del profesor Santillán lo había llevado a aprobar un préstamo fatal. ¿Esos bastardos se atrevieron a usar un cascarón tecnológico vacío para eludir nuestra evaluación de riesgos? Vicente rugió de ira, golpeando el expediente contra la mesa. Se volvió hacia Torres. Presidente Torres, gracias a Dios que me advirtió a tiempo.
Si hubiéramos autorizado el segundo desembolso la próxima semana, el Banco Patrimonio lo habría perdido todo. Torres dio un sorbo a su vino, sonriendo con calma. No debería agradecerme a mí. La directora Lucía es quien descubrió la verdad. Gracias a su reporte, Capital Apex ha decidido oficialmente retirar todos nuestros fondos del área de hardware del proyecto Poniente. Nos rehusamos a echar dinero a una pila de concreto que se hace pasar por alta tecnología. Al escuchar esto, Vicente entró en pánico aún más. Si Apex se retiraba, el proyecto Poniente perdería su mayor pilar financiero. Los flujos de efectivo del contratista se secarían al instante y el Banco Patrimonio se llevaría todo el impacto de la caída. ¿Así que simplemente van a dejar que el proyecto colapse? Si eso pasa, mi banco se hundirá con el barco. Y es por eso exactamente que necesitamos una nueva alianza aquí mismo, en esta mesa, declaré con firmeza, tomando el control del ritmo de la conversación. El proyecto Poniente no colapsará por completo. Simplemente cambiará de dueños. Director Vicente, para salvar a su banco de la deuda tóxica, solo necesita hacer una cosa. El martes a primera hora, el Banco Patrimonio debe emitir un aviso congelando todas las cuentas y deteniendo todas las líneas de crédito para Tecnología Horizonte bajo cargos de fraude hipotecario. Vicente frunció el ceño. Si hago eso, Tecnología Horizonte se declarará en bancarrota al instante. ¿Exacto? Ese es el objetivo, intervino mi madre, con los ojos brillando con la crueldad decisiva de una jugadora maestra. El lunes por la mañana, el corporativo Vargas hará el primer movimiento. Convocaremos a una reunión de emergencia de la Junta Directiva para bloquear todo flujo de capital y purgar a cada parásito adherido al proyecto, incluida la facción del profesor Santillán. Cuando Tecnología Horizonte sea liquidada por su banco el martes, el mercado entrará en pánico. Simultáneamente, el corporativo Vargas desplegará capital para adquirir tecnología Aurora, asegurando la verdadera tecnología central. Reiniciaremos el proyecto Poniente con tecnología limpia y un fundamento legal impecable. Torres aplaudió en señal de aprobación, sus ojos de halcón brillaban de manera resplandeciente. Y cuando el mercado esté en el pico de pánico, el valor de los terrenos alrededor del proyecto Poniente tocará fondo. Es entonces cuando Capital Apex entra y compra bienes raíces de primera por centavos. Es una ruta perfecta. Vicente recorta su deuda tóxica. Vargas limpia su casa. Y Apex obtiene tierras de primera. Vicente parecía un hombre a punto de ahogarse que acababa de agarrar un salvavidas. Levantó su copa de vino, exhalando un suspiro enorme de alivio. Si el corporativo Vargas se compromete a adquirir la verdadera tecnología y actuar como garante para continuar el proyecto, el Banco Patrimonio está totalmente preparado para cortar la línea de crédito de Tecnología Horizonte. Brindemos por esta nueva alianza. Las 4 copas de cristal tintinearon juntas claramente. La cena concluyó con la total satisfacción de todas las partes. Al salir, el cielo de la ciudad estaba lleno de estrellas. Sentada en la tranquila cabina del auto, mi madre se volvió hacia mí, endureciendo la voz en preparación para la batalla final. Todo está listo. El lunes por la mañana emitiré la convocatoria para la junta de emergencia. Ten listos todos los expedientes. Vamos a arrancar de raíz a la facción de Barba y Santillán. Asentí, mirando de frente a la carretera iluminada. La red había sido lanzada. Ahora era el momento de recoger la gran captura. Lunes por la mañana. La atmósfera en el último piso de la Torre Vargas estaba tan tensa como la cuerda de un arco. La enorme sala de juntas de 200 metros cuadrados, con una sólida mesa ovalada de caoba en el centro, estaba repleta. Los 12 miembros principales de la Junta, los titanes que sostenían la vida o muerte del corporativo en sus manos, estaban reunidos con expresiones graves. Que la presidenta Vargas convocara a una reunión de emergencia repentina sin distribuir una agenda previa dejó a todos profundamente inquietos. Yo me senté directamente a la derecha de la presidenta Vargas, y una imponente placa dorada que decía asistente especial de la Dirección General descansaba frente a mí. Sentado directamente frente a mí, un asiento más a la derecha, estaba el director Barba, jefe de inversiones. Barba era un veterano experimentado y la mano derecha del profesor Santillán, el tipo que había canalizado miles de millones de pesos del corporativo a proyectos turbios dictados por Tecnología Horizonte.
Barba me lanzó una mirada condescendiente, claramente descartándome como una simple niña de 22 años que se había metido en algo que la sobrepasaba. Exactamente a las 8 de la mañana, se bloquearon las puertas. La secretaria Treviño activó el sistema de proyector. La presidenta Vargas se puso de pie, y su presencia imponente aplastó al instante los murmullos de la sala. Estimados miembros de la Junta, he convocado a esta reunión de emergencia para tomar una decisión de vida o muerte con respecto a este corporativo. Propongo una paralización indefinida de todas las inyecciones de capital en el proyecto Ciudad Inteligente Poniente y el congelamiento inmediato de todos los contratos de colaboración con Tecnología Horizonte. La declaración de la presidenta golpeó la sala como una roca que cae en un lago tranquilo. La sala estalló en conmoción y los susurros frenéticos comenzaron de inmediato. El director Barba fue el que se opuso más violentamente. Se puso de pie de un salto, golpeando la mano contra la mesa. Presidenta Vargas, ¿es esto una broma? Ya hemos invertido cientos de millones en costos iniciales para el proyecto Poniente. Tecnología Horizonte es nuestro socio estratégico, avalado personalmente por el profesor Santillán. Ellos poseen el software exclusivo de gestión de edificios inteligentes, la clave del éxito de este proyecto. Si congela los fondos unilateralmente, los bancos nos penalizarán y los socios nos demandarán. Está empujando a este corporativo al precipicio. Barba habló con furia apasionada, utilizando intencionalmente el nombre del profesor Santillán como arma para ejercer presión. Unos cuantos de los miembros más antiguos de la Junta asintieron en acuerdo. Solo veían las ganancias millonarias e inmediatas que se les prometían, ignorando por completo el abismo que se abría bajo sus pies. Esbocé una sonrisa fría y despectiva y me levanté lentamente. Tomé una gruesa pila de carpetas y la azoté en el centro de la mesa. El sonido seco cortó de tajo todo el ruido. El director Barba habla de manera muy elocuente, pero parece que su información está severamente desactualizada, dije en un tono neutro, clavando los ojos en Barba como si lo tuviera en la mira de un francotirador. Ese software exclusivo de Tecnología Horizonte que usted acaba de alabar ha sido marcado por el Banco Patrimonio para investigación penal. Actualmente tengo en mi poder la resolución altamente clasificada del Banco Patrimonio. Mañana por la mañana a las 8 de la mañana en punto, emitirán formalmente las órdenes para congelar toda la línea de crédito de Tecnología Horizonte. Además, Capital Apex acaba de enviar un aviso formal retirando su sociedad. Su socio estratégico actualmente no es más que un cascarón muerto que espera absorber más de 100.000 millones de pesos en deuda tóxica. Barba se puso pálido como un fantasma. Retrocedió medio paso, tartamudeando en negación. Estás mintiendo. Eres solo una asistente mocosa que acaba de ser ascendida. ¿Qué derecho tienes para hablar aquí? Esta es basura fabricada. El profesor Santillán auditó personalmente ese sistema. Fue precisamente porque el profesor Santillán lo auditó, que se convirtió en el vehículo perfecto de lavado de dinero para gente como usted, respondí fríamente, haciéndole señas a la secretaria Treviño para que activara el proyector. La pantalla se iluminó, mostrando estados de cuenta bancarios irrefutables con flujos de efectivo fantasma junto a los reportes de riesgo oficiales sellados en rojo por el presidente Torres de Apex y el director Vicente de Patrimonio. Cada pieza del fraude financiero, desde las valoraciones del software infladas artificialmente, hasta las transferencias bancarias de comisiones turbias enviadas directamente a las cuentas de Barba en el extranjero, quedó al descubierto. Los miembros de la Junta miraban la pantalla, a todos se les drenó la sangre de los rostros. La verdad era absoluta e innegable. Barba se quedó paralizado, su camisa de diseñador empapada en sudor. Sabía que la trampa se había cerrado. No había escapatoria. La presidenta Vargas golpeó la mesa con su mazo, dictando el veredicto final. Los hechos son claros. La moción para detener el proyecto Poniente se aprueba de inmediato. Director Barba, mi secretaria ya llamó a auditoría interna para que lo escolten afuera. En cuanto al resto de esta operación, delego oficialmente el liderazgo absoluto de una unidad estratégica de investigación encubierta a la directora Lucía. A partir de hoy, ella tiene autoridad total para auditar las capacidades tecnológicas reales de cada uno de los socios antes de que se liberen fondos. Cualquiera que la obstruya, se opone directamente a mí. Me mantuve erguida, recibiendo las miradas de asombro y terror de toda la junta directiva. La guerra interna se había ganado por goleada.
Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe y entró seguridad, llevándose a un humillado Barba, pero yo sabía que la tormenta no había terminado. El jefe final detrás de esta gran farsa, el profesor Santillán, sin duda estaba perdiendo la cabeza y se dirigía hacia mi oficina para ajustar cuentas. Después de la reunión de la junta, caminé tranquilamente de regreso a mi suite en el piso 67. Tan pronto como salí del elevador, la secretaria Treviño corrió a interceptarme, con el rostro pálido de pura tensión. Directora Vargas, el profesor Santillán está haciendo un berrinche violento dentro de su oficina. Seguridad está a la espera, pero como legalmente es el esposo de la presidenta, nadie se atreve a usar fuerza física para sacarlo. No deja de gritar amenazas y de intentar romper los equipos. Asentí, indicándole que retrocediera a una zona segura. Una chispa de ira helada brilló en mis ojos. La bomba final de la facción de Tecnología Horizonte finalmente se había detonado a sí misma. Caminé con pasos largos y decididos por el pasillo alfombrado y empujé con fuerza las pesadas puertas dobles de roble de mi oficina. El profesor Santillán estaba en el centro de la habitación, con el rostro pálido por una furia apenas contenida. Vestía su habitual saco de tuit hecho a la medida, pero su postura rígida y su mandíbula apretada le habían arrancado por completo su típica y refinada fachada académica. Al verme entrar, se interpuso en mi camino, su voz era un siseo bajo y venenoso. ¿Qué diablos fue lo que hiciste en esa reunión de la junta, mocosa insolente? Rugió Santillán, con voz cargada de veneno. ¿Te atreviste a manipular a tu madre para que congelara el proyecto Poniente? ¿Tienes idea de cuánto de mi prestigio y reputación personal puse en juego para avalar a Tecnología Horizonte? Estás destruyendo este corporativo con tu monumental estupidez. No me apresuré a responder. Caminé despreocupadamente alrededor del escritorio de roble macizo, saqué mi silla ejecutiva de cuero y me recosté en ella. Mi absoluto silencio solo multiplicó la rabia frenética de Santillán. Profesor Santillán, la oficina ejecutiva no es una cantina de mala muerte para que venga aquí a gritar, dije, con una voz tan plana y fría que pareció congelar el aire en la habitación. Dice que puso su reputación en juego por Tecnología Horizonte. ¿O simplemente está de luto por la pérdida del capital oculto y de la comisión del 30% en sobornos que el director general de Tecnología Horizonte le prometió una vez que el banco liberara los fondos? Santillán se congeló. Las palabras golpearon su negro corazón, dejándolo sin palabras durante varios segundos mientras sus pupilas se dilataban por la conmoción. Pero el inmenso ego de un hombre acostumbrado a ser venerado por el mundo académico no le permitió retroceder. Tú escupes puras difamaciones absolutas. Soy un científico. Soy un profesor titular de universidades de élite como el ITAM. Trabajo por el avance tecnológico de este país y por el beneficio a largo plazo del corporativo Vargas. No te atrevas a usar la sucia y paranoicamente de una mocosa que todavía usa pañales para incriminarme. Te demandaré por difamación. Santillán intentó salvar su imagen usando grandes palabras dramáticas. Solté una risita, un sonido que destilaba burla suprema. Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué la memoria USB plateada que mi madre me había dado la noche anterior. La arrojé con fuerza sobre el escritorio. Se deslizó por la madera pulida, rebotó contra el marco de una fotografía y se detuvo en seco justo frente a Santillán. Profesor titular. Un científico al servicio del país, repetí sus títulos con desdén supremo. Entonces, ¿por qué no me explica los correos entre usted y el director Barba discutiendo códigos fuente falsos? ¿Por qué no explica la transferencia de 34 millones de pesos enviada a su cuenta fantasma en Suiza en el momento exacto en que el Banco Patrimonio liberó el financiamiento de la fase 1? Cada pieza de evidencia, desde grabaciones de llamadas hasta estados de cuenta en paraísos fiscales, está prolijamente archivada en esa memoria. El rostro de Santillán pasó de un carmesí violento a un gris cenizo. Sus manos temblaban mientras me señalaba. El terror absoluto finalmente secuestró su mente cuando su máscara de moralidad fue arrancada violentamente. Me estás incriminando. Contrataste hackers para entrar a mis cuentas personales. ¿Dónde está Elena? Exijo ver a mi esposa. Soy su esposo legal. No tienes derecho a juzgarme, entró en pánico Santillán, aferrándose desesperadamente a su último salvavidas, su matrimonio. Me levanté de un salto de mi silla. Mi imponente altura, combinada con el aura letal de una verdadera depredadora del mundo corporativo,
forzó a Santillán a dar un paso atrás subconscientemente. Mi madre no tiene tiempo para entretener a traidores. A partir de este exacto segundo, está formalmente despedido del Consejo Asesor Estratégico del Corporativo Vargas. El Departamento Legal está finalizando los trámites en este momento para presentar cargos federales contra usted por fraude y desvío de fondos. En cuanto a sus lazos familiares, mi madre ya firmó los papeles del divorcio. Sus abogados se los entregarán esta tarde. Ahora desaparezca de mi vista antes de que haga que seguridad lo tire a la banqueta como a un vagabundo. Santillán colapsó internamente. La devastadora combinación de perder su carrera, su dinero y su matrimonio hizo que las piernas le fallaran. Tropezó hacia atrás y se alejó arrastrando los pies. Su silueta era patética y estaba destrozada. Un intelectual falso, un estafador que vestía saco de profesor, había sido purgado oficialmente del Imperio Vargas. La purga interna fue veloz y despiadada, sin darle al mercado tiempo para especular. Esa misma tarde, la unidad de investigación estratégica encubierta que yo dirigía se hizo pública oficialmente. El objetivo principal ahora no era limpiar el desastre, sino apoderarse de la posición de vanguardia en el mercado tecnológico. Levanté el teléfono y llamé a Lilia para que subiera a mi oficina. A la valiente becaria de hace una semana yo la había ascendido a asistente de operaciones estratégicas, un puesto de inmenso poder, pero también de inmensa presión. Lilia entró. Su atuendo corporativo lucía afilado e impecable, comportándose con una confianza recién adquirida. Apretó una gruesa carpeta contra su pecho y la colocó sobre mi escritorio. Lilia, toma este archivo. Contacta de inmediato a los representantes de Tecnología Aurora. Diles que el corporativo Vargas desea negociar la compra total de su software algorítmico central y los sistemas de gestión de ciudades inteligentes. Emití la orden con decisión. Lilia asintió, con ojos resueltos mientras abría el archivo para hacer referencias cruzadas. Cuente con ello, directora Vargas. Ayer ejecuté los análisis para investigar a fondo a este equipo de ingeniería. Son genuinamente brillantes y poseen un conocimiento profundo de la arquitectura central de software, pero carecen por completo de habilidades en gestión financiera y relaciones comerciales. Tecnología Aurora está actualmente al borde de la bancarrota porque Tecnología Horizonte usó tácticas sucias y campañas de difamación para cortarles todos sus clientes. Este es el momento absolutamente perfecto para inyectarles dinero y sacarlos del lodo. Asentí con satisfacción ante su aguda intuición y su rápida velocidad de procesamiento. Haberla convertido en mi asistente sin duda había sido la decisión correcta. Excelente. Agenda una reunión para las 3 de la tarde hoy en el salón VIP de la cafetería de la planta baja. Yo misma negociaré esta adquisición. A las 3 de la tarde, Lilia y yo nos sentamos en la cafetería. Frente a nosotras estaba Enrique, el director general e ingeniero principal de Tecnología Aurora. Enrique tenía unos 30 años, era delgado y llevaba una camisa de botones ligeramente desgastada. Sus ojos estaban sombreados por ojeras debido a noches sin dormir estresado por el flujo de efectivo. Pero aún conservaban el destello agudo y brillante de un verdadero visionario tecnológico. Hola, Enrique. Soy Lucía, en representación de la Junta Estratégica del Corporativo Vargas, extendí mi mano proactivamente. Enrique dudó un segundo antes de estrecharla. Su agarre fue tímido, revelando una evidente aprensión. Hola, directora Vargas. Me sorprendió recibir una llamada de su corporativo. Según tengo entendido, ustedes son el principal respaldo financiero de Tecnología Horizonte. ¿Por qué buscarían a una pequeña startup en bancarrota como la nuestra? Sonreí con calma, proyectando absoluto control sobre la mesa de negociaciones. El corporativo Vargas no hace negocios con ladrones. Esta mañana, congelamos formalmente todas las transacciones de crédito con Tecnología Horizonte. Sabemos perfectamente que su equipo es el verdadero creador de ese software de gestión urbana. Vargas quiere construir nuestra ciudad inteligente sobre tecnología central auténtica, y necesitamos sus cerebros para lograrlo. Enrique quedó atónito. Esta noticia fue como una lluvia torrencial en medio de una brutal sequía. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban de emoción. ¿Habla en serio? Tecnología Horizonte nos robó 3 agotadores años de nuestras vidas. Usaron su enorme respaldo financiero para arrinconarnos.
Ningún banco nos presta un centavo. Si el corporativo Vargas está dispuesto a invertir, estamos listos para vender nuestra tecnología a la mitad de su valor real solo para salvar el trabajo de toda la vida de mis ingenieros. Negué con la cabeza, rechazando su oferta inicial a la baja. Deslicé el contrato de adquisición meticulosamente redactado a través de la mesa hacia él. El corporativo Vargas no tiene por costumbre abaratar el verdadero talento. Compraremos una participación mayoritaria del 51% en tecnología Aurora con una valoración 3 veces más alta que el número que tiene actualmente en su cabeza. Además, usted permanecerá como director general, con autoridad absoluta sobre el desarrollo de productos sin ninguna interferencia corporativa en su proceso de ingeniería. A cambio, Aurora se convertirá en nuestra filial exclusiva, proporcionando la infraestructura tecnológica para todos los megaproyectos de Vargas durante los próximos 10 años. Enrique miró los números asombrosos adjuntos al contrato y se le pusieron los ojos rojos. Esto no era solo una balsa salvavidas rescatándolos de morir ahogados. Era una plataforma de lanzamiento perfecta para impulsar su tecnología a la cima absoluta del mercado. Sin dudar un segundo más, Enrique tomó una pluma y firmó el acuerdo con un trazo feroz y decisivo. Gracias, directora Vargas. El equipo de Aurora trabajará hasta los huesos por el corporativo Vargas, dijo Enrique, su voz se entrecortó, pero estaba llena de absoluta determinación. La estrategia para adquirir la tecnología central se ejecutó a la perfección. En una sola tarde, aseguré el arma más poderosa del corporativo para reiniciar el megaproyecto Ciudad Inteligente Poniente, transformando los riesgos creados por nuestros enemigos en una ventaja de mercado sin igual. El huracán financiero arrasó Paseo de la Reforma con una velocidad aterradora y sin precedentes. Al despuntar el martes, el Banco Patrimonio emitió formalmente una orden judicial de emergencia, confiscando todos los activos y congelando cada cuenta de crédito vinculada a Tecnología Horizonte. Unas horas más tarde, Capital Apex lanzó un comunicado de prensa anunciando su retirada total del área de hardware del proyecto Poniente, citando un fraude comercial masivo por parte de su socio. Ambas noticias combinadas fueron el equivalente a arrojar una bomba nuclear en la Bolsa Mexicana de Valores. En el momento en que abrió el mercado, las acciones de Tecnología Horizonte entraron en una caída libre terminal. Las órdenes de venta se acumularon por decenas de millones sin una sola orden de compra correspondiente. La empresa sufrió una crisis de liquidez catastrófica. La acción tocó su límite a la baja durante 5 días consecutivos. Acreedores de todo el país, junto con proveedores de materiales de construcción, contrataron cobradores agresivos que sitiaron las oficinas centrales de Tecnología Horizonte, gritando por su dinero. El director general de Tecnología Horizonte, el padre de Carlos, sufrió un infarto masivo tras recibir un citatorio de la CNBV y fue trasladado a terapia intensiva en estado crítico. El imperio de la construcción que una vez había amenazado con tragarse al corporativo Vargas quedó pulverizado hasta las cenizas en menos de 7 días. En el vestíbulo principal de la Torre Vargas, el equipo de seguridad luchaba por mantener una barricada humana contra un lunático rabioso que intentaba abrirse paso a la fuerza hacia los elevadores VIP. Era Carlos, el arrogante niño rico de fideicomiso que había bloqueado mi auto y me había insultado. Ahora estaba completamente irreconocible. Ya no estaba vestido con marcas de diseñador impecables. Su cabello era un nido de pájaros. Sus ojos estaban inyectados de sangre y tenía aspecto maníaco. Su ropa estaba arrugada y cubierta de mugre de la calle. Empujó violentamente a los enormes guardias de seguridad. «Suéltenme. Necesito ver a Lucía. Necesito ver a la presidenta Vargas. No pueden simplemente llevar a mi familia a la muerte de esta manera. Lucía, te lo ruego. Por el bien de nuestra antigua sociedad, por favor salva a mi empresa». Los gritos patéticos de Carlos hicieron eco por el vestíbulo de mármol. Sollozaba incontrolablemente, abandonando cada onza de dignidad para suplicar una salida. Pero, a cambio, sus súplicas solo se toparon con miradas frías y despectivas del personal corporativo. Yo estaba parada en el balcón del entresuelo, mirando hacia abajo, con mis ojos desprovistos de una sola gota de lástima. Los negocios son un campo de batalla sin sangre, pero infinitamente cruel. Aquellos que usan el engaño y roban propiedad intelectual para robarle a otros deben aceptar el día en que son devorados exactamente por esas mismas tácticas. Di media vuelta y me alejé,
dejándole al jefe de seguridad la tarea de encargarse de la basura. Mientras tanto, abajo, en el deprimente y húmedo sótano de archivos B2, Mia estaba sentada en el suelo entre cajas de cartón enmohecidas. Sollozaba histéricamente leyendo en su teléfono las noticias sobre la bancarrota de Tecnología Horizonte. Su último pilar de apoyo, Carlos, se había evaporado en el aire y actualmente estaba siendo perseguido por acreedores agresivos. Su padre, el profesor Santillán, había sido echado de la finca de Valle de Bravo solo con la ropa que llevaba puesta y actualmente enfrentaba penas de prisión en una cárcel federal como cómplice de fraude. Lilia bajó a los archivos llevando una pila de papeles para triturar. Al ver a Mia tirada en el suelo, Lilia simplemente negó con la cabeza con cansancio y pasó de largo junto a ella. De ser la chica delirante y arrogante que se paseaba como la futura heredera, Mia ahora era la empleada de logística más baja y despreciada, ignorada por completo y sin que nadie sintiera lástima por ella. Esa tarde, estaba revisando los nuevos planos arquitectónicos para el proyecto Poniente cuando recibí una llamada del presidente Torres. La voz del multimillonario retumbó con pura exaltación y triunfo. Directora Vargas. La operación fue una victoria impecable. Capital Apex acaba de terminar de acaparar 200 hectáreas de bienes raíces de primera alrededor de la zona poniente a precios de regalo. Actualmente estoy empacando mis maletas para volar a Monterrey para la Cumbre Global de Inversión Tecnológica a principios del próximo mes. Utilicé la influencia de Capital Apex para asegurarle un asiento VIP honorario en la conferencia. ¿Está lista? Es hora de que llevemos la tecnología de ciudades inteligentes del corporativo Vargas al escenario global. Me levanté y caminé hacia el ventanal de piso a techo, observando cómo el atardecer rojo fuego de la Ciudad de México daba paso a los millones de luces de neón parpadeantes de la capital. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa de absoluta confianza. Todo está preparado. Nos veremos en Monterrey, presidente Torres. Colgué el teléfono. Un horizonte completamente nuevo se estaba abriendo. El corporativo Vargas, guiado ahora por una heredera que ostentaba verdadero poder y sangre pura, había mudado su vieja piel por completo. Estaba listo para gobernar el panorama tecnológico nacional. Exactamente una semana después del colapso de Tecnología Horizonte, la sala de juntas del corporativo Vargas se encendió de nuevo. A diferencia de la atmósfera asfixiante y llena de ansiedad de la sesión de emergencia, esta reunión tenía una vitalidad completamente nueva. Proyectados en la pantalla estaban los pronósticos financieros altamente transparentes y realistas, y las propuestas de integración tecnológica de Tecnología Aurora. Todos los números engañosos y fantasmas habían sido eliminados, reemplazados por una base sólida como una roca. La presidenta Vargas estaba sentada a la cabecera de la mesa, su mirada barriendo a los 12 accionistas más poderosos del corporativo. Golpeó su pluma fuente de oro macizo contra la mesa, dominando la sala. Estimados accionistas, nuestra purga interna fue un éxito rotundo. Extirpamos con éxito el tumor maligno conocido como Tecnología Horizonte al tiempo que adquirimos verdadera tecnología central de gran valor. El proyecto Ciudad Inteligente Poniente se reinicia oficialmente con un cronograma seguro y altamente rentable. La presidenta habló con la gravedad innegable de una conquistadora. La sala de juntas estalló en un aplauso unánime. Los accionistas que habían dudado de su decisión hace una semana ahora asentían con profunda admiración. Sin embargo, la agenda principal de hoy no era solo una vuelta olímpica. Hoy presento una moción crucial con respecto a nuestra estructura ejecutiva directiva. La presidenta Vargas dirigió su mirada hacia mí. Dado su sobresaliente aporte para prevenir una catástrofe multimillonaria y su éxito directo en la adquisición de Aurora, nomino oficialmente a la directora Lucía para ocupar el asiento vacante en la junta directiva. Además, asumirá el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora de Tecnología e Inversiones. Un breve silencio cayó sobre la sala. Nombrar a alguien de 22 años en el puesto de vicepresidenta ejecutiva no tenía precedentes en la historia del corporativo Vargas. El señor Patiño, un miembro veterano de la junta que había estado en la empresa desde su fundación, se aclaró la garganta y habló lentamente. Presidenta Vargas, la competencia de la directora Lucía en esta reciente adquisición es innegable. Posee agudeza y poder de decisión. Sin embargo, el rol de vicepresidenta ejecutiva requiere navegar en una enorme maquinaria corporativa y manejar políticas internas y externas altamente complejas. Lucía es muy joven.
¿No es un poco prematuro elevarla a tal altura? El señor Patiño no se equivocaba. A los ojos de la vieja guardia corporativa, la juventud era a menudo sinónimo de imprudencia. Comprendí su preocupación y tenía la respuesta perfecta preparada. Sin esperar a que mi madre me defendiera, me puse de pie, me abotoné el saco del traje y caminé con confianza hacia el podio de presentaciones. Gracias, señor Patiño, por sus sinceros comentarios. Comprendo completamente la aprehensión de la Junta, hablé con una resonancia profunda y calmada, haciendo contacto visual con cada uno de los miembros. La experiencia requiere tiempo para construirse, pero el mercado moderno no espera a los que caminan lento. En la guerra tecnológica digital, la velocidad y la visión dictan la supervivencia. Si intentamos dirigir el proyecto de la ciudad inteligente usando la mentalidad tradicional de bienes raíces de hace 20 años, cavaremos nuestras propias tumbas. Hice clic en el control remoto. La pantalla detrás de mí cambió para mostrar la ruta estratégica de 5 años del corporativo Vargas. El colapso de Tecnología Horizonte es una lección evidente. No podemos depender de tecnología de terceros. Como vicepresidenta ejecutiva, mi primer objetivo es reestructurar toda la división de datos, transformándola en nuestro sistema nervioso central para coordinar toda la construcción. Tecnología Aurora no solo dará servicio al proyecto Poniente. Escalaremos su software y otorgaremos licencias a nuestros propios competidores. El corporativo Vargas va a pasar de ser un desarrollador tradicional de bienes raíces a un imperio tecnológico urbano. Presenté los márgenes de ganancia proyectados y los nuevos diagramas de flujo de reestructuración corporativa con una lógica impecable, sin dejar lagunas. La combinación de pensamiento audaz e innovador, respaldado por un fundamento financiero a prueba de balas, conquistó por completo a las mentes más tercas de la sala. El señor Patiño se empujó los lentes, su escepticismo se transformó por completo en un profundo respeto. Eres una fuerza a tener en cuenta, muchacha. Esta visión estratégica nos avergüenza a nosotros los viejos, asintió y levantó la mano a favor. Mi voto es sí a la propuesta de la presidenta. El efecto dominó barrió la sala. Las 12 manos se levantaron. El ascenso fue aprobado por unanimidad. La presidenta Vargas me miró con una sonrisa radiante. El título de vicepresidenta ejecutiva era oficialmente mío, marcando el mayor hito en mi camino hacia la herencia del imperio familiar. Al día siguiente, el gran salón del Hotel Intercontinental en Polanco quedó cegado por los destellos de las cámaras y el rápido sonido de los obturadores. El corporativo Vargas estaba celebrando su conferencia de prensa más grande en 5 años para anunciar su nueva dirección estratégica. Cientos de periodistas de los principales medios financieros del país, como El Financiero y El Economista, abarrotaban la sala. Todos los ojos estaban pegados al podio marcado con el icónico logo dorado de Vargas. A las 10 de la mañana en punto, caminé hacia el escenario con un traje sastre negro perfectamente entallado. Mi imponente altura y mis facciones afiladas y estoicas irradiaban el carisma magnético de una joven titán de la industria. Los susurros ondularon por el salón. Esta era la primerísima vez que la misteriosa heredera de la Dama de Hierro de Reforma se revelaba oficialmente ante los medios. Me acerqué al micrófono, ajustándolo ligeramente. Las luces del escenario resaltaron mi absoluta confianza. Buenos días, miembros de la prensa y distinguidos invitados. Soy Lucía Vargas, vicepresidenta ejecutiva del corporativo Vargas. La breve y poderosa presentación provocó de inmediato una explosión de flashes de cámaras. Hoy, en nombre de la Junta Directiva, anuncio que el corporativo Vargas ha finalizado la adquisición de una participación mayoritaria del 51% en Tecnología Aurora. Ahora tenemos los derechos exclusivos y perpetuos de sus sistemas algorítmicos centrales para ciudades inteligentes. Un reportero veterano se levantó rápidamente, lanzando una pregunta difícil. Señorita Vargas. Esta adquisición se produce inmediatamente después de que el antiguo socio de Vargas, Tecnología Horizonte, se declarara en bancarrota por fraude. Muchos críticos sugieren que el corporativo Vargas usó tácticas agresivas para aplastar a un competidor y monopolizar el mercado. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Mantuve una leve sonrisa, mi mirada no vaciló ante la punta de lanza de la opinión pública. El corporativo Vargas siempre ha operado con un respeto absoluto por la ley. El colapso de Tecnología Horizonte fue la consecuencia inevitable de su propia codicia y engaño.
No tenemos ninguna obligación de rescatar a una empresa que utiliza tecnología falsificada para defraudar a socios y a los bancos nacionales. Nuestra adquisición de tecnología Aurora es un acto para proteger la verdadera propiedad intelectual mexicana, poniendo a los ingenieros brillantes de nuevo en el lugar al que pertenecen. No aplastamos a nadie. Su propio fraude los destruyó. La respuesta blindada y brutalmente honesta extinguió todo escepticismo. El salón estalló en aplausos. Continué mi discurso detallando la hoja de ruta para convertir la ciudad inteligente poniente en un símbolo nacional de modernidad y seguridad. La conferencia de prensa fue un éxito masivo, enviando las acciones del corporativo Vargas al límite superior de su cotización diaria para cuando sonó la campana de la tarde. Cuando regresé a mi oficina, la secretaria Treviño me trajo un expediente clasificado del departamento legal. Lo abrí, con una expresión ilegible. Era el informe final sobre el destino de quienes se habían cruzado en mi camino. El profesor Santillán había sido imputado formalmente por fiscales federales y puesto bajo custodia sin derecho a fianza, acusado de fraude cibernético y desvío corporativo. Sus activos habían sido confiscados para pagar restitución a los bancos. El distinguido académico ahora cambiaba sus sacos de tuit por un uniforme naranja de prisión, a la espera de su sentencia federal. El divorcio entre él y mi madre había concluido, cortando el último lazo. En cuanto a Mía, después de perderlo todo, no pudo soportar la humillación y las burlas del personal de logística del sótano y presentó su renuncia. Sin dinero, sin poder y etiquetada como la hija de un delincuente federal, quedó completamente vetada por la alta sociedad del país. El reporte señalaba que había tomado un autobús de Estrella Blanca para regresar a su pueblo natal, poniendo fin permanente a sus delirios de ser la realeza corporativa de México. Arrojé el expediente a la trituradora, la máquina zumbó, moliendo el papel hasta hacerlo polvo, al igual que yo había pulverizado los oscuros planes que intentaron bloquear el ascenso de mi corporativo. El pasado había sido barrido. Ahora toda mi concentración estaba dirigida hacia adelante, hacia el vuelo que me llevaría al escenario mundial. El aeropuerto internacional de Monterrey estaba bañado por el sol dorado de la mañana. La cabina de primera clase de un vuelo charter privado aterrizó suavemente, trayendo a la delegación ejecutiva del corporativo Vargas. Salí a la pista de aterrizaje usando un traje hecho a la medida color gris claro que proyectaba el aura distinguida de una empresaria de clase mundial. Justo detrás de mí estaba Lilia, ahora una experimentada asistente de operaciones estratégicas, junto con Enrique, el director general de tecnología Aurora. Al salir de la terminal VIP, nos esperaba una flota de elegantes sedanes Mercedes-Benz clase S negros. El presidente Torres de Capital Apex estaba parado en persona junto a los autos. Al verme, esbozó una enorme sonrisa y abrió los brazos. Bienvenida al norte, vicepresidenta ejecutiva Vargas. Su presencia se parece cada vez más a la de Elena, afilada e inconfundible. Torres me dio un abrazo amistoso y socialmente apropiado, pero profundamente respetuoso. Gracias por venir a recibirnos, presidente Torres. La hospitalidad de Capital Apex siempre hace sentir a gusto a sus socios, respondí con educación. Subimos a los autos y nos dirigimos directamente a Cintermex, el epicentro de la cumbre global de inversión tecnológica. La magnitud del evento era asombrosa. Miles de multimillonarios, analistas tecnológicos y líderes corporativos de todo el país y de todo el mundo estaban reunidos a la caza de la próxima gran disrupción tecnológica. Esa tarde, el auditorio principal con capacidad para más de 5,000 personas estaba abarrotado. Mi nombre, en representación del corporativo Vargas, fue anunciado para la presentación principal. Caminé hacia el podio iluminado, respaldada por una pantalla LED gigante que mostraba un modelo virtual en 3D de la ciudad inteligente poniente. Hablando con una elocuencia impecable y una presencia imponente en el escenario, presenté el sistema de gestión de datos centrales desarrollado por Tecnología Aurora, demostré cómo el sistema optimizaba las redes de energía. Proporcionaba seguridad en múltiples capas y generaba un ecosistema de vida perfecto para los habitantes urbanos modernos. Los datos del mundo real y los intrincados algoritmos que presenté no estaban enmarcados desde la perspectiva de una vendedora de bienes raíces, sino desde la visión de una arquitecta del futuro. Cuando concluyó mi discurso, el auditorio se quedó en un silencio sepulcral durante 5 segundos antes de estallar en una ensordecedora ovación de pie.
Representantes de fondos de inversión masivos globales se arremolinaron de inmediato en el estante del corporativo Vargas, intercambiando tarjetas de presentación y rogando agendar negociaciones. La gravedad de un modelo de ciudad inteligente hecho en México verdaderamente había enviado ondas de choque a través de la comunidad tecnológica global. Esa noche, en la terraza de un hotel de lujo con vistas a la ciudad de Monterrey, Torres y yo estábamos de pie junto a la piscina infinita, contemplando las luces brillantes de la ciudad que se extendían hacia el emblemático Cerro de la Silla. La brisa del norte soplaba con fuerza, trayendo el aire fresco de las montañas. Torres levantó su copa de champaña y la chocó contra la mía. Felicidades, hoy la rompió. Decenas de multimillonarios ya han dado señales de que quieren invertir cientos de millones en el proyecto Poniente. Bajo su liderazgo, el corporativo Vargas se va a expandir mucho más allá de las fronteras de la Ciudad de México. Di un sorbo a la champaña burbujeante. Mis ojos se dirigieron hacia la vasta inmensidad urbana, donde se veían las luces industriales en el horizonte. Las guerras internas, los fraudes, Tomás, Mía, Santillán y Barba. Ahora no eran más que granos de arena arrastrados por la marea. Posar como una humilde becaria hace apenas 3 meses se sentía como un sueño lejano. Gracias, presidente Torres. Pero esto es solo el principio, dije, con voz profunda y resuelta. El mundo tecnológico nunca deja de evolucionar. Quedarse quieto significa morir. El corporativo Vargas no solo construirá el proyecto Poniente. Vamos a construir una red de ciudades inteligentes de costa a costa, y eventualmente, exportaremos esta tecnología a nivel mundial. Torres asintió con admiración, sus ojos reflejaban un respeto inmenso por la ambición sin límites de la joven mujer parada a su lado. No me cabe duda de que así será. Capital Apex seguirá siendo el aliado financiero más firme de Vargas. Sonreí, volviéndome para mirar el horizonte donde las estrellas se mezclaban con las luces infinitas de la ciudad. El viaje de un heredero no se trata de sentarse y disfrutar de la riqueza dejada por la generación anterior. Se trata de navegar tu propio barco hacia mar abierto, superando las tormentas más violentas para demostrar tu identidad y tallar tu propio nombre en la historia de los negocios. Y mi historia, la de la vicepresidenta ejecutiva que sostenía la vida del corporativo Vargas en sus manos, apenas comenzaba.